Hola, ¿qué tal? Buen día. Continuamos entonces con la parte 3 del tema uno, en donde vamos a hablar precisamente lo que son las barreras de comunicación y las habilidades de comunicación. Ok, bien, empezamos. ¿Qué son las barreras en el proceso de comunicación? Como ya hemos hablado, las barreras no necesariamente son físicas, sino que son interferencias, son obstáculos que pueden llegar a distorsionar, desvirtuar o impedir parcial o totalmente el mensaje y se sitúan entre el emisor y el receptor cuando se gesta un proceso comunicativo. Por eso es muy importante verificar el ambiente, verificar el mensaje y verificar el canal, de tal manera que podamos entender qué es las condiciones del emisor y las condiciones del receptor, porque de ahí a que sale el mensaje y se recibe pueden ocurrir muchas cosas. Entonces es importante identificar qué puede distorsionar, desvirtuar o impedir parcial o totalmente el mensaje a manejar, ¿correcto? Bien, cuando tengamos la sesión vamos a ver algunos videos en donde pongamos de ejemplo estas circunstancias. Los videos ya están en la presentación o igual en la misma plataforma, pero los explicaremos mejor cuando los veamos en la sesión. Pero nada más considerando qué consiste cada uno de este tipo de barreras de comunicación, y la primera es las barreras semánticas, que tiene que ver con los significados de las palabras. Recuerden cuando hablábamos del significado de las cosas, ¿no? El significado compartido. Cuando no precisamente el sentido que se tiene, estas se prestan a diferentes interpretaciones y así el receptor no interpreta lo que dijo el emisor, sino lo que su contexto cultural indica. Entonces, cuando no identificamos qué lenguaje, qué tipo cultural, qué tipo de religión, qué tipo de nivel socioeconómico, qué tipo de nivel académico tiene el receptor al cual nosotros queremos llegar, pues definitivamente pues no vamos a poder lograr que el mensaje llegue completo, ¿sí? Sino que puede existir distorsiones porque la otra persona lo va a interpretar desde su propio contexto. No es que el mensaje lo dimos mal en sí, sino que no estamos usando o no estamos entendiendo el sentido que el receptor va a tener. Entonces podemos tener problemas cuando generalizamos, cuando usamos términos técnicos muy específicos y la otra parte pues no los va a entender, o en su defecto a su vez también los podemos hacer aspectos en donde damos por hecho que la otra persona va a entender lo que estamos hablando y no ejemplificamos. Entonces, en este caso, las barreras semánticas tiene que ver con la interpretación, el significado compartido. Por eso la insistencia cuando estamos viendo la primera parte de esto. Si no entendemos realmente qué es el sentido de o las circunstancias de la persona a la cual vamos a llegar el mensaje, vamos a tener problemas de comunicación. Si al hablar o escribir empleamos una palabra con una concepción que no corresponde, se produce una barrera semántica, es decir, un cambio de significación. Yo digo una cosa y la persona, para mí está bien, yo entiendo algo, la otra persona lo escucha y no es que esté mal dicho o que esté erróneo, sino que simplemente lo va a entender con su contexto. ¿Ok?
En el caso, por ejemplo, de las barreras fisiológicas, estas impiden emitir o recibir con claridad y precisión un mensaje debido a los defectos fisiológicos del emisor o receptor, es decir, son defectos que afectan a cualquiera de los sentidos, ya sea en forma total o parcial. En pocas palabras, cuando estamos hablando con personas sordomudas o que tienen discapacidad visual o que en determinado momento tienen alguna otra circunstancia que no hablan el mismo idioma, tienen problemas de audición, cosas de ese tipo, ahí es donde en lo particular también debemos de entender. Por eso, para la parte de la inclusión, se han fijado que últimamente todos los discursos políticos tienen su intérprete de lenguaje de señas, aun cuando estamos incluyendo a las personas con esa discapacidad, habrá otras que quizás por cuestiones de, de otra circunstancia personal, pues no van a poder, pero son menores. Entonces lo que se busca es llegar a más personas entendiendo las circunstancias del otro. De igual manera, también vamos a ver o a encontrar barreras psicológicas que representan la situación particular del emisor o receptor de la información ocasionada a veces por agrado o rechazo hacia el receptor o emisor según sea el caso o incluso el mensaje que se comunica. La deficiencia de formación puede deberse también a estados emocionales, temor, tristeza, alegría o prejuicios para aprobar o desaprobar lo que se dice, no lea lo que está escrito o no entienda o no crea lo que oye o lee. Es decir, aspectos ya de cuestiones culturales, cuestiones de prejuicios, cuestiones de aspectos que ya tenemos en nuestro cerebro condicionados a que no entendamos o entendamos de diferente manera o rechacemos lo que la otra parte nos está diciendo. Es decir, ahorita con todas estas circunstancias políticas actuales, sociales que hay en México, se han fijado que se ha generado una situación de dos bandos, y es precisamente eso, de que la otra parte no entiende lo que la otra puede suponer como verdad, como realidad, y a la inversa. Entonces, a lo que yo diga por default, la otra parte que se siente o percibe como una persona con una visión diferente a la mía, pues va a decir que no a todo lo que uno dice. ¿Por qué? Porque esa es su visión, es su manera de pensar, y no es que esté mal, es simplemente es la manera como ya está condicionado a ver las cosas. Su cosmovisión muy propia no le permite entender que pueden existir opiniones diferentes, ¿sí? Y no se trata de que estés enfermo mental, es simplemente de que es la concepción, el aprendizaje, el condicionamiento del comportamiento hace que esas personas en lo particular no van a entender lo que uno dice o rechazan lo que uno dice simplemente por el hecho de quién es. Ya no están entendiendo la razón del mensaje. Quizás es algo que les pueda beneficiar, pero por el simple hecho de la persona, de la organización, de la institución quien lo está diciendo, por ese simple hecho ya la gente lo rechaza. Y eso es un aspecto que provoca precisamente el aspecto social, ¿sí? La parte de que no querer escuchar o entender a la otra parte, eso genera deficiencia de formación en la parte de poder entender. También el aspecto de las emociones. Ustedes lo saben, es muy diferente cuando están contentos entienden una cosa, cuando están tristes pueden entender otra, cuando están alegres entienden otra cosa. Es como cuando escuchamos una canción. Entonces a lo mejor esta canción para ustedes es X, pero resulta que ya al calor de las copas y todo ya se ponen tristes y entonces ya le encuentran
entre comillas, sentido a la canción, ya le encuentran el gusto a la letra porque el sentimiento coincide con el sentimiento que ustedes tienen actualmente. De igual también una canción alegre, a lo mejor no la pueden entender porque están enojados en ese momento y realmente no le van a entender quizás el chiste, quizás el tono, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes también deben de visualizar cuando van a comunicar desde la organización en qué momento, por ejemplo, pueden darle una indicación a un colaborador justo después de cuando le hiciste el pago de su nómina, resulta que el pago de la nómina tiene una retención de impuesto mayor que la quincena anterior, que implica en lo particular que la persona va a estar molesta. Entonces, cuando yo genere una indicación después de ese comunicado o de esa situación de su nómina, pues también no lo va a entender o va a rechazarlo o lo va a entender de otra manera, ¿no? Igual ahorita las circunstancias que en las cuales nos encontramos en casa, recluidos y demás, eso hace situaciones emocionales en las que los comunicados que generan la institución, cualquiera que ésta sea, también los vamos a interpretar de una manera diferente a como nos los dicen, ¿no? Existen también las barreras físicas, que son en lo particular, no significa que sean barreras como tal, paredes, sino que son las circunstancias que el medio ambiente nos genera y que impiden una buena comunicación, como pueden ser el ruido, la iluminación, la distancia, falla de eficiencia en el medio que se utilizan para transmitir un mensaje, puede ser el teléfono, el micrófono, la grabadora, la televisión, incluso ustedes lo ven todos los días en sus sesiones de clase. ¿Por qué? Porque habrá circunstancias, días, situaciones en donde quizás la transmisión no es adecuada, se corta, se genera eco, etcétera, etcétera, no entra, se cae en internet, lo que pueda ocurrir. Entonces ya la comunicación no es de manera adecuada y son esas las circunstancias que se generan, ¿no? Estás haciendo la grabación, estás teniendo sesión y te pasa el panadero con el pan, tu vecino ya empieza con la música agropecuaria y ese tipo de circunstancias hacen que la comunicación no sea efectiva. Y no necesariamente entonces hablamos de barreras físicas de paredes, ¿no? Sino hablamos de las circunstancias que se generan precisamente a la hora de comunicar. Y por último están las barreras administrativas. Estas muchas veces son las que menos visualizamos como un aspecto de barrera, pero a veces son las que más trabajo nos dan, porque son las que se originan en la estructura organizacional que son inadecuadas, porque existe una mala planeación y deficiente operación en los canales, es decir, en pocas palabras, la parte de la burocracia, la parte en donde se genera una instrucción y no se puede generar o entender cómo llega esa información precisamente a todos y se busca de la circunstancia de que, más bien no es que se busque la circunstancia, perdón, sino que se generan situaciones en donde las circunstancias no permiten precisamente que este tipo de indicaciones por el aspecto burocrático, porque ahora te falta una firma, porque ahora te falta una copia, porque no es en ese departamento, porque hay que llenar esto, porque hay que traer 3 copias. Ese tipo de situaciones hacen que los resultados no se den debido precisamente a eso, a que existen demasiadas circunstancias que desde la misma estructura las generamos, es decir, que la institución genere aspectos en donde no permitan realmente un flujo de información adecuado debido a tantos requisitos. Bien, el siguiente es un ejemplo de lo que podríamos trabajar como un teléfono descompuesto y que no es otra cosa más que las circunstancias que se pueden dar de barreras de comunicación. Entonces, lo voy a dejar correr para que ustedes lo puedan ir leyendo y podamos en la sesión podamos analizar precisamente ese tipo de circunstancias.
Como ustedes se darán cuenta, nada que ver con el mensaje inicial, con el al final cuando llega precisamente al muro de avisos. Cuando no manejamos y no supervisamos que efectivamente el mensaje que se quiere dar es el que está llegando, es cuando ocurren ese tipo de circunstancias. Así que, por favor, cuando ustedes sean los administradores de la comunicación en las empresas en donde se vayan a desarrollar, siempre supervisen que el mensaje que estén dando esté llegando de manera adecuada. ¿Cómo pueden verificar eso? Si ustedes dan la indicación de que pongan el muro en el muro de avisos un aviso, verifiquen que el aviso sea conforme a la idea y el concepto que se pretende dar y no dejarlo a la interpretación de las otras personas, porque no es que esté mal, simplemente están entendiendo lo que quieren entender, barreras de comunicación, y en lo particular se queda distorsionado precisamente el mensaje. Entonces, cuando ustedes hagan el ejercicio del video en donde van a manejar, que ese es el tema 2, no se asusten, todavía no se los estoy pidiendo, cuando hagan precisamente ese análisis del mensaje, procuren ver realmente cuando ya lo se filmen, ustedes se vean a sí mismos y verifiquen si eso es lo que ustedes quieren dar a entender. ¿Ok? Bien, ahora, para terminar el tema 1, vamos a hablar de las habilidades de comunicación. Las habilidades de comunicación se refiere a la capacidad para enviar, recibir, elaborar y emitir información idónea, opiniones y actitudes de primera calidad y orientadas hacia objetivos personales y organizacionales. Es decir, tener esa capacidad para poder comunicarnos. Muchas veces el problema es que no podemos comunicarnos. A ustedes quizás en su momento pudieron tener la experiencia, quizás con algún docente, quizás con algún jefe, que ustedes van a poder reconocerles que saben mucho, que su conocimiento es vasto y especialista en el área en el que están, pero a la hora en que transmiten la información, ahí es donde ya no la entienden o en su defecto no tienen esa capacidad para poderse comunicar. Y ustedes, en lo particular, lo que se busca en esta asignatura es que puedan ir identificando qué habilidades son las que le faltan a ustedes para poder generar precisamente esta comunicación. Las habilidades de comunicación no verbal se refiere al uso de las expresiones faciales, movimientos y lenguaje corporal para la transmisión de un significado. Recuerden, nos comunicamos más del 90% a través del lenguaje no verbal, desde el parado, desde el uso de las manos, las cuestiones de que los gestos que hagamos, el tono de voz, todo eso es un lenguaje no verbal y que te determina en la parte en donde al querer transmitir esta información no estamos dando la información correcta o en su defecto cuando lo hacemos de manera correcta llega más ese comunicado a la persona que cuando no usamos los ademanes adecuados o el parado adecuado o el uso de tono de voz adecuado. Las habilidades de comunicación verbal se refiere tanto a los mensajes orales que se utilizan con mayor frecuencia y tienen lugar en encuentros personales y conversaciones telefónicas, como a los mensajes escritos que se transmiten con diferentes modalidades, es decir, todo lo que ya analizamos en los diferentes puntos de los clasificación del tipo de comunicación. Entonces, la comunicación verbal no solamente es la oral, sino que también puede ser escrita. Y ahí tiene mucho que ver también el uso adecuado del idioma, es decir, no faltas de ortografía, que sea redactado de una manera coherente, etcétera. Exactamente igual que cuando hablamos, que a veces hablamos y no decimos nada, muchas veces cuando redactamos un correo electrónico o un mensaje caemos precisamente en ese mismo error. Ahora, la influencia de la comunicación en los roles administrativos propuestos por el autor Misberg nos dice que la comunicación jugamos roles interpersonales, roles informativos y rol de toma de decisiones, que en el aspecto en lo particular no lo podemos separar, es decir, si yo estoy enojado, aun cuando vaya a ser
un comunicado de manera formal dentro de la institución que no tiene nada que ver con mi enojo, se va a escuchar y se va a sentir ese sentimiento. De igual manera, si estoy alegre, si estoy frustrado, si estoy triste, aun cuando el mensaje no tenga nada que ver con mi sentimiento, se va a transmitir de esa manera. ¿Por qué? Porque no lo podemos separar. Es precisamente la influencia de los diferentes roles a la hora de comunicar, ¿correcto? De igual manera, cuando se quiere tomar o se toma la decisión de hacer el comunicado, debemos básicamente de separar todos los aspectos y que no tengan que ver precisamente con eso. Muy complicado porque las personas tenemos características y personalidades diferentes y tenemos que considerarlas y dominar esas habilidades. Entonces, el rol interpersonal pues es el proceso de comunicación eficaz que es muy poco lo que el administrador puede lograr, es decir, no podemos dominarlo. Eh, Así que por lo general lo que se les va a recomendar siempre que cuando vayan a hacer algún comunicado, traten de ser serenos, de quitar toda la influencia sentimental al mensaje y transmitirlo de esa manera. Los roles informativos requieren de crear redes de contacto eficientes entre los empleados para que la información fluya de la mejor manera. Tiene mucho que ver con los canales de comunicación. Dependiendo del nivel de comunicación efectiva de la parte del clima organizacional, la parte de la dinámica de grupo que se va generando precisamente en ese grupo al cual van a ustedes a generar la comunicación, es también algo fundamental para poder generar precisamente el comunicado, creando estas redes de comunicación. Y el rol de la toma de decisiones, pues para tomar las decisiones requiere la información que les proporcionen dentro y fuera de la organización. Recuerden, cuando nosotros pertenecemos a un grupo social, aun cuando ya salimos de la organización después de nuestras horas laborales, seguimos perteneciendo a la organización y por lo tanto vamos a estar influenciados, recordando el concepto de comunicación, vamos a estar influenciados precisamente por la dinámica, por la filosofía institucional para poder generar nuestro comportamiento dentro y fuera de la organización. Entonces es cuando creamos y podemos entender que todos y cada uno de esos aspectos van a influir a la hora en que nos comuniquemos. Y al finalizar, ustedes como administradores de la comunicación van a tener 4 funciones centrales dentro de esta, ¿ok? ¿Y cuál consideran que es la principal función de la comunicación organizacional? No es informar, no es convencer, no es influir, es controlar. Recuerden, cuando ustedes administran de manera adecuada la información de la organización, ustedes van a tener el control precisamente de lo que se quiere transmitir para que la imagen que la otra parte se lleve de nuestra organización sea la que nosotros queremos dar y no sea una percepción inadecuada, lo que no queremos. Entonces, desde la manera en cómo recibimos a la gente, la manera en cómo manejamos las quejas, desde los pedidos, desde cómo tratamos a nuestros colaboradores, desde cómo damos las instrucciones precisamente, desde el uso del uniforme, desde el uso del material adecuado, es decir, utilizas los formatos oficiales, etcétera, etcétera. Esto ya te genera una imagen y ustedes como los administradores deben tener ese control sobre esa imagen. La otra sí, importante, motivar. Siempre la comunicación va a ser una manera de motivar, puede ser motivación negativa o una motivación negativa. Lo ideal pues es que siempre tengamos dentro de la organización una comunicación motivadora que nos permita precisamente alcanzar los objetivos. La otra función de la comunicación es la expresar las emociones y no solamente la zona, como ya vimos o acabamos de ver, esa parte de la influencia del rol personal, sino que la empresa como tal, al ser un ente independiente,
y estar influenciado por muchas personas dentro de la misma organización también genera emociones como tal. ¿Cómo pudiera darse esto, no? En lo particular ya son decisiones y de que tienen que ver de la alta dirección. Por ejemplo, ahorita en una situación en la que estamos viviendo, de las circunstancias, y una persona dentro de la organización tiene alguna situación en lo particular en base al COVID y que la empresa no se exprese en ello o que no le dé el acompañamiento o que en determinado momento no le importe la situación que esté pasando precisamente con sus colaboradores, pues está expresando una emoción, ¿sí? Está diciéndole de alguna manera al colaborador y al resto de la organización que no le importa. Al contrario, si es una empresa que la alta dirección se preocupa por el colaborador, ve qué necesidad tiene, le apoya, hace algo para que disminuir las circunstancias, igual manera ese colaborador junto a su familia más el resto de los colaboradores van a entender precisamente esa parte de la emoción de la organización, porque ya no es la emoción del líder, sino es la emoción de toda la organización. Y como ya hemos visto desde el concepto, la función de la comunicación es otra cosa más que informar también, ¿no? Entonces estamos transmitiendo información y al generar esa información, recuerden, lo que vamos a hacer es influir en los demás. Ok, bien, entonces tomando en cuenta estas 4 funciones centrales, pues vamos a generar precisamente o cumplimos con el tema de la primera unidad. Con todos esos elementos vamos a poder realizar nuestro mapa mental y poder realizar precisamente el cuestionario para poder cubrir precisamente estas circunstancias, ¿correcto? Bien, entonces sigan repasando la información, analizar los videos y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.